yo veré. Es mi problema. Es mi problema, la verdad. Bueno. Bienvenidos. Vamos a iniciar el programa con un tema de conversación, ¿les parece? Sí. De humillaciones, chicos, hay un tema que muy triste, muy delicado, que no podemos dejar pasar y tiene que ver justamente con este chico que desgraciadamente decidió ya no estar más. Fue víctima de bullying. Esta es la víctima, no sé cuánta más, que se ha dado en el país. O sea, ya perdí la cuenta. ¿Y qué responsabilidad tenemos todos como sociedad? Porque seguimos consumiendo programas donde se burlan de la gente, donde le ponen apodo a la gente, donde hacen mofa de la gente. Y se aplauden esas conductas. Y se aplauden esas conductas y no sabemos el daño que nos estamos haciendo como sociedad. Y todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Tenemos que censurar ese tipo de conductas. No las podemos permitir más. ¿Cuántas personas más van a quitarse la vida para que nosotros reaccionemos? No es justo. Un abrazo de solidaridad a sus padres, a sus familiares. Un abrazo a las personas del colegio donde estaba este chico que hicieron lo posible por ver esa situación, y también el jalón de orejas a quienes fueron cómplices con su silencio y con su inacción, la verdad. Esto duele y duele profundamente. Yo creo que nosotros perfectamente podríamos ser el papá de ese niño. O sea, y realmente esto viene desde la casa, empezar a ver conductas, empezar a escucharlos un poco más, qué es lo que nos dicen, dejarlos simplemente a veces hablar, o porque tal vez en esta época, que es la adolescencia, tienden a cerrarse un poquito más, pero que de una u otra forma sientan que pueden contar con nosotros, hablar con nosotros, porque esto se pudo haber evitado. Y yo pienso, de verdad, como mamá, que no puede ser que los centros educativos o el sistema en general no haga nada con el famoso bully, que es el que ataca. Bueno, pero esto también nos hace un llamado de atención tanto a papás como a docentes y en la sociedad en general, a pensar qué está ocurriendo en los temas de la forma en la que una persona puede sentirse superior a otra, como para humillar, para hacerle pues ver cosas que en algún momento uno dice no era necesario hacerlo en público, y también los espacios donde tenemos esa interacción, que usted se levante firme y diga no más. Si usted está viviendo acoso, si usted está sintiendo que una persona le está humillando y le está denigrando, pues levántese con valentía, que estos son casos que también nos generan mucho dolor, pero también nos invitan a reflexionar en los espacios donde podemos generar pues conversaciones apropiadas en este tipo de casos. Como lo vimos en Miss Universe, la mexicana se levantó y dijo, no, un momento, a mí no me traten así, yo sigo aquí en la competición, pero sabemos que esto es una representación de algo que está ocurriendo y que necesitamos parar. Así es. ¿Vamos con más? Vamos con más. Según los datos de la revista Forbes Centroamérica, las empresas familiares son un pilar de la economía en Centroamérica, ya que totalizan más del 80% de las empresas, suman entre el 60 y 80 del Producto Interno Bruto y contribuyen con más del 70% del empleo formal de la región. Muchas veces las empresas familiares surgen de un sueño o de una necesidad, pero sin embargo sobrevivir a los altos y bajos del mercado es un reto de todos los días. Hoy tenemos una historia preciosa de una empresa familiar liderada por una mujer que junto a su familia ha logrado mantener su empresa, escuchen, durante 30 años. Ciertamente es una historia de inspiración y hoy doña Lizzy junto con Esther nos cuentan cómo ha sido este viaje, esta aventura de emprender. Bienvenidas. Muchas gracias. Para nosotros en este programa es muy importante darle visibilidad a los emprendimientos. Nos encanta poder apoyarlos, darlos a conocer, porque sabemos todo lo que ocurre detrás, lágrimas, sufrimientos, alegrías también, pero como decíamos ahora, altos y bajos. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? Bueno, yo desde que era chiquita crecí trabajando todas las vacaciones en una zapatería que tenía mi abuelita en San José. Entonces era ya para mí parte de mi vida, todas las vacaciones trabajar en San José. Me encantó,
Entonces, unos años después, cuando ya salí del colegio, estudié administración de empresas y empecé a viajar con mi marido porque teníamos un negocio de calzado y me enamoré de los zapatos de marca. Era una cosa que yo pasaba y me quedaba viendo y yo decía, yo quiero, pero no teníamos la forma de hacerlo porque teníamos empresas populares. Ajá. Y los zapatos que a mí me gustaban eran los zapatos de cuero, de un nivel un poco superior, y al final decidimos abrir unas tiendas así, y la verdad que ha sido lindísimo porque lo hacemos con mucha pasión, con mucho cariño hacia los clientes, tratando de suplir todas sus necesidades. Mi familia se ha visto involucrada, cada uno con sus fortalezas, entonces ha sido una experiencia lindísima y la verdad que hemos pasado épocas más fáciles, más difíciles, pero gracias a Dios aquí estamos y estamos muy felices. Yo creo que 30 años se dice fácil, pero son muchísimos años. Se dice que el promedio que dura el éxito de un emprendimiento son 3 años. Ustedes tienen 30 años. Y en un punto que realmente sabemos que es pues costoso, ¿verdad? Un alquiler y todo lo que conlleva. ¿Cómo han hecho para no bajar la calidad de sus productos ni la experiencia que el cliente recibe como tal? Bueno, mira, nosotras constantemente vamos a las ferias, ¿verdad? En las ferias de zapatos pues vemos lo que está de moda en ese momento. Todos los zapatos que llegan a X-Shoes son probados por nosotras. O sea, si el zapato no lo sentimos cómodo, ni siquiera lo traemos. O sea, por ley nos tiene que quedar cómodas a las dos. Y eso que ella es un 8, yo soy un 6, pero a las dos nos tiene que quedar cómodo ese mismo, ¿en serio? Sí, ese mismo par de zapatos. Cuidamos mucho la calidad en el sentido de, como decía doña Lizzy, compramos zapatos pues, de cuero. Muchos de los proveedores que nosotros trabajamos, sus forros son de cueros también, sus plantillas son de cuero. Entonces es un nivel de calidad pues, superior. Y siempre obviamente tratando de buscar y de diversificar para los clientes, ¿verdad? Porque no a todo el mundo le gustan los tacones, o no a todo el mundo le gustan los tenis, ¿verdad? O te pueden gustar los dos, pero los necesitas para momentos distintos. Y muchas de las marcas que trabajamos, nosotras mismas lo diseñamos en cuanto a qué cueros poner, con qué colores, con qué mezclas, sobre el mercado de Costa Rica, ¿verdad? Ajá. Porque obviamente uno va, por ejemplo, a Brasil y claro, pues en Brasil la moda es otra cosa, ¿verdad? Ajá. Las mujeres se visten bastante diferentes a lo que nos acostumbramos, acá somos más tradicionales en Costa Rica, entonces obviamente hacemos zapatos a la medida en ese sentido. Como tropicalizados, digamos. Correcto. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo hacen ustedes como familia para trabajar juntas y que esto no genere, digamos, como ningún conflicto? ¿Han aprendido a escucharse a cada una, a saber cuáles son como sus fortalezas y todo? Porque, a ver, suegra y nuera es como Tom y Jerry, ¿verdad? Mira, gracias a Dios no ha sido así, no ha sido como Tom y Jerry. Ha sido una adaptación, sí. Ajá. Pero como que cada una respeta las fortalezas de la otra y hemos sabido escuchar. No te voy a decir que siempre ha sido súper fácil, pero creo que lo hicimos bien y logramos adaptarnos de manera de que no nos afecte y no sea algo feo, sino algo más bien bonito. Es una bonita oportunidad poder viajar juntas, es una bonita oportunidad poder escoger algo que guste a la generación más joven y a la generación mayor. Ajá. También. Entonces creo que más bien ha sido una muy bonita experiencia que nos ha unido y que gracias a Dios lo aprendimos a llevar. Cuando Esther empezó a trabajar con nosotros fue por una cuestión casual. Ajá. Porque estaba trabajando en otra cosa, ella es relacionista pública, y estaba trabajando en una empresa y decidió dejarlo, dijo, yo te ayudo el fin de año a actualizar la base de datos. Pero ese fin de año, hace 15 años, ¡wow! Lleva ya 15 años entrando por actualizar la base de datos, se ha convertido en mi mano derecha. Entonces, la verdad que yo me siento muy bendecida. ¿Y para vos cómo ha sido así se me hace un nudo en la garganta, y para vos cómo ha sido
Mira, como dice mi suegra, primero el respeto, y conocernos en el ámbito no solamente personal, pero obviamente en el ámbito profesional, ¿verdad? Porque yo entré a trabajar y me adecué a la manera en que trabaja obviamente mi suegra, aportando mis habilidades, sobre todo en la parte de comunicación, como ya mencionó, yo soy relacionista pública, entonces la parte de mercadeo, yo trabajo como más en esa área y nos complementamos, por ejemplo, cuando vamos a las ferias, ya obviamente el gusto de mujer, ¿verdad? Que eso pues lo llevamos en la sangre, entonces obviamente al llegar a una feria, hay veces a doña Lizzy le gustan algunos estilos que a mí no me gustan, pero no necesariamente solamente es gustos, es el gusto del cliente a la final. Saber escuchar. ¿Cómo ha sido esa evolución de ustedes juntas liderando esta empresa para poder mantenerla, digamos, a flote? Porque incluso, o sea, yo creo que a todos nos afectó pandemia y ustedes tienen puntos físicos. ¿Cómo han hecho? Bueno, nosotros tuvimos que cerrar, como todas las tiendas, sobre todo pues en los centros comerciales, llegó un punto en el que nadie llegaba. Claro. Entonces, la gerencia decidió pues cerrar unos 3, 4 meses, 5 meses, creo. Creo que fue como 3 meses, más o menos. Y nosotros habíamos empezado ya a montar la página web, pero estábamos empezando. Y a raíz de esto, fue dedicación 100% de todo el equipo de mercadeo, todo el equipo de oficina, para lograr abrir la página web y empezar a vender. Yo me acuerdo que en la sala de mi casa había cajas de cajas que nosotros las empacábamos, un hijo mío le ponía la dirección afuera, otro hijo mío la iba a dejar, mi esposo iba y abría la tienda a horas que se podía y sacaba los zapatos. Fue como toda una organización familiar. Y la verdad que además de eso, la preocupación de los empleados, de que si no trabajaban, entonces logramos, gracias a Dios, ayudarle a todos, que nadie se quedara sin qué comer y logramos sacarlo adelante. Entonces, realmente el apoyo familiar ha sido clave, porque totalmente. Entonces otros miembros de la familia también, como decimos los chicos, se han puesto la camiseta. Totalmente. Yo tengo un hijo que es buenísimo en la parte financiera y él es el que se encarga estrictamente y a pesar de todas sus responsabilidades, dedica tiempo para que nosotros seamos ordenados, estrictos, perfeccionistas en toda esa parte y que trabajemos con cuidado, que compremos con cuidado. Entonces, gracias a Dios, eso es lo que nos ha logrado mantener. Porque siempre tal vez hay una de las personas que es como, aquí voy con todo y se vuelve loco uno y quiere comprar, y el otro es como, no, momento, veamos cuál es cuál. Yo puedo tener una idea, pero quiero que ustedes me lo cuenten. A ver, yo creo que depende también del proveedor, o sea, del tipo de zapato. A mi suegra le encantan las plataformas y los zapatos chunky. Mostrémoslos de la mesa, por favor, porque me parecen extraordinarios esos diseños. Bueno, pues no sé si puedo agarrarlo y mostrarlo. Claro, por ejemplo, algo así, ¿verdad? Entonces, este así. tipo de zapato, por ella compra toda la tienda. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí un momentito, ahí. Ese tono, ese burgundy, ha causado revuelo este año. Es precioso y también, si ves, la plataforma es gruesa, el tacón es grueso, entonces te da estabilidad. Y no te cansa porque tu pie no está inclinado al 100%, sino tiene esta base que te proporciona esa estabilidad para poder caminar sin cansarse. Claro, entonces estamos hablando que doña Lizzy es team plataformas. Ella es team No, yo soy pura plataforma, puro chunky, puro. ¿Y vos? Bueno, a mí me gustan los tenis, pero también los tacones a mí me gustan, aunque no soy de usar mucho tacón, los veo y me encantan. Son por divinos. Ejemplo, los que vemos en la mesa, los que están en negro y en blanco, a mí... Espectaculares. Eso es algo que yo me pondría para algo especial. Entonces yo veo eso y también Es un vuelvo estilo loca. clásico que estiliza un montón. Correcto. Y es sumamente elegante. Es elegante, te proporciona esa estabilidad que hablábamos, te estiliza la figura y estás cómoda, que eso es lo importante, buscar ese confort en un zapato precioso.
Ajá. ¿Cómo han hecho, por ejemplo, con el tema de redes sociales? Porque la empresa tiene muchos años, estamos hablando de 30 años y ustedes han ido evolucionando con todo lo que ha pasado, tecnología, redes sociales, etcétera, etcétera. Y ahora se dice que si uno no está en redes sociales, no está. No, entonces, ¿cómo han hecho para incorporar todo esto que va saliendo nuevo? Bueno, mira, cuando salió el boom de Facebook, en su momento, yo recuerdo llevar, o sea, todos los zapatos de la tienda a la oficina y con una cámara, literal, o sea, tomé como un curso de un día con alguien que me enseñó a tomar las fotos y compramos como una caja con luces para empezar como a llenar Facebook. Y ya después, obviamente, nosotros tenemos una persona que es una diseñadora in-house. Entonces, ella ya obviamente, ya con la toma de fotos, hace diseños por aquí, diseños por allá. Y bueno, nació Instagram, entonces también estamos en Instagram. Pero sí, definitivamente, como dices tú, las redes sociales aportan mucho valor. También sabemos que no porque tienes un montón de likes quiere decir que vas a tener un montón de ventas. Claro. ¿Verdad? Eso no es comparativo, ¿me explico? Claro. Pero bueno, la parte también de vitrinas es donde le metemos también bastante corazón, porque las vitrinas son como la ventana en redes, es la ventana en los centros comerciales, es por lo que la gente se antoja. Entonces, sí, tenemos la parte de mercadeo, como que lo pensamos muy bien y planificamos qué vamos a hacer tal mes, qué vamos a hacer siguiente mes, cómo se va a unir la parte de mercado digital con la parte de mercado físico, que no le hemos dejado atrás, porque obviamente todo el mundo piensa que solamente es la web y redes sociales, pero la parte física es mucho más importante en ese sentido, porque es donde ves a los clientes y se prueban los zapatos. Claro. Yo sé que ya nos contaron que pues algunos zapatos los confeccionan ustedes, ¿verdad? El diseño y todo, y otros los traen, pero ¿cómo ha ido también evolucionando un poco la mujer, ¿verdad? La mujer costarricense, porque tal vez sí tiene la posibilidad de crear desde la mente de ustedes, pero ¿cómo lo recibe la mujer costarricense también? Mira, ha sido una adaptación, especialmente después de la pandemia, ¿verdad? Es que marca un antes y un después, ¿verdad? Exactamente, o sea, todo cambió y nosotros nos hemos tratado de adaptar a lo que la gente necesita, con lo que nos gusta, que además sea cómodo y que sea funcional para los clientes, ¿verdad? Entonces ha sido un trabajo grande, ¿verdad? De mucho estudio, focus group y un montón de información, y con esa información es que después tomamos las decisiones. Quisiera contarles una anécdota que le pasó a una amiga mía, que se llama Martita, le mando un beso. Martita es súper fan de ustedes y compró unos zapatos, eran como tipo mocasín, y se le dañaron. Y ella decía como, ay, yo no sé si preguntarle, si no, y ella decidió preguntar. Es más, creo que fue a la tienda y le dijeron, no se preocupe, nosotros le resolvemos. Y ella me dijo, nunca habían sido tan amables conmigo en un caso como este. Le resolvieron, le dieron otro par de zapatos y ella quedó feliz y completamente agradecida. ¿Cómo hacen ustedes para poner atención a todos estos detalles y saber o que la persona que tal vez recibe esta queja o esta observación también tenga las herramientas para que ese cliente se sienta valorado? Bueno, mira, nosotras tenemos constantemente capacitaciones de servicio al cliente. Trabajamos con una persona de la mano en la parte de mercadeo, donde ella constantemente, su especialidad, gracias, es sobre servicio al cliente. Entonces, cualquier pregunta o cualquier fallo, porque como toda empresa tiene sus fallos, mentiras que no, ella es la persona como que nos ha llevado en un buen camino, como le pasó a tu amiga, y qué bueno por contárnoslo, muchas gracias por ese feedback. Y es un principio nuestro, nosotros necesitamos clientes contentos y agradecidos, y que se sientan que es una empresa responsable y que estamos dispuestos a responder por cualquier cosa que les pueda suceder, mientras sea un daño que de fábrica, sabes, que se dañó por algo. Sí, eso es un principio nuestro y lo vemos como un gasto de mercadeo. ¿Nos pueden hablar un poquito de Liat? Claro. ¿Quieres contar? Bueno, Liat yo tengo 6 nietos,
5 hombres y una mujer. Y esa mujer se llama Liat. Resulta que Liat, cuando tenía 5 años, ahora tiene 9, siempre llegaba a la tienda y decía, no puede ser que no hay zapatos para mí, yo también soy mujer y yo quiero zapatos. Entonces, como un proyecto personal, yo decidí pedirle a ella que hiciera un logo y nos fuimos a comprar zapatos para ponerle la marca Liat by X Shoes. Entonces, de ahí viene esa marca que hoy en día ya tiene un montón de... Entonces fue una experiencia lindísima, la trajimos y fue una sorpresa y estaba llorando la emoción y es así como un momento que para nosotros fue realmente significativo. Wow, sin palabras, porque esto estoy segura que para ella significa muchísimo y es como también sentir el orgullo de ella de ser parte de esta familia y que ella haya crecido con zapatos y que es muy probable que siga también con este legado. De una u otra forma ustedes van como preparando como a los nietos o viendo a ver cuál sí, cuál no, si de repente van y se meten y sienten que tienen interés. Lo que te puedo decir es que cuando se toman fotos, la primera en estar ahí acomodando zapatos es ella y es mira, ahí está la fotita. Es así como, de verdad, la misma pasión que sentimos nosotros, creo que la está sintiendo ella. Los hombres todavía no le noto a ninguno ningún interés. No por ahora. No por ahora. Inclusive cuando yo me pongo un par de zapatos, Liat es mi hija. Inclusive cuando yo me pongo un par de zapatos de marca Liat, para ella eso es lo máximo porque dice como estás usando zapatos míos. Ay. Y traía a las amiguitas para que miren los zapatos, sí, claro, porque también es sentir esa pertenencia, ¿verdad? Sí. Me encanta que nos hayan venido a hablar, me encanta haberla conocido, a Esther ya la conocíamos, ¿verdad? Me encanta verte también en esta faceta tan bonita, ¿verdad? Que la tenía ocultadilla, ¿verdad? Porque Esther nos acompañó para hablarnos de esculturas. ¿Cómo podemos encontrarlas en redes sociales, WhatsApp? Bueno, mira, nosotros nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como X Shoes. Y en nuestro WhatsApp, no sé si lo digo. Claro que sí. 6044-5599 y también quería contarles, mañana vamos a celebrar nuestro aniversario número 30. Amo. Entonces vamos a tener un cóctel de 6 de la tarde a 9 de la noche en Multiplaza Escazú, en nuestra tienda de X Shoes. Vamos a tener comida, vino, música, precios especiales para que todas nos acompañen, todos bienvenidas. Y bueno, ahí está la foto de la tarjeta y que nos acompañen y a celebrar estos 30 años de historia. Se dice fácil, pero son 30 años de amor, 30 años de estilo y 30 años de zapatos. Así que invitadísimos para ir a esta actividad, que la pasen bonito y también se enamoren. Gracias. Encantada, de verdad, qué honor haberlas tenido acá. Muchísimas gracias. Y llegó la hora de irnos con más. Ay, amigo, ¿cómo me le dio usted con el silencio? Yo nunca hago silencio. Pero lo intenta. Yo no sé pero qué lo es intenta. Eso. Bueno, vos sabes que es algo interesante porque hay gente que se incomoda con el silencio. Pero es que ve que interesante porque es algo nato, o sea, nacemos también en silencio. Más bien nos tienen que dar una nalgada para que reaccionemos y hagamos bulla, literal. Pero ve que interesante porque el silencio te puede traer paz, pero también te puede llenar de incertidumbre, pero también te puede volver loco, Lai. Claro que sí, pero para hablar de este temazo, de este silencio, no, hoy tenemos a nuestra amiga, la extraordinaria Mari Cruz. Que, a ver, necesito que por favor vean lo espectacular. Ella siempre es la psicóloga más chica. Se te van a resentir las demás. No las otras les tengo otras cosas. Pero me las gano con otras cosas. Pero Machín no. Exacto. Mari, bienvenida. Ay, demasiadas gracias por esas palabras. Estoy feliz de estar aquí con ustedes, como siempre, llevando un tema que esperamos impacte a todo el que lo pueda escuchar. Mari, hablando del silencio, en la música el silencio es necesario porque forma parte también del compás y del ritmo de la melodía. Pero en la vida es necesario también. Es necesario, porque el silencio es un espacio
que nos saca muchas veces de nuestra zona de confort y que nos pasa de ese hondo o de ese hundimiento a un espacio de descubrimiento. Les traigo el jueguillo de palabras, ¿verdad? En donde a veces nos cuesta descubrir. Hay algunas personas que les cuesta hacer ese espacio para poder descubrir cosas de ellos mismos. Nos cuesta con los hijos, nos cuesta con los amigos muchas veces también. Y es que pensamos que el silencio es alejarnos del sonido y realmente es imposible porque el universo entero tiene una vibración, tiene un sonido. Realmente el silencio es alejarnos del ruido. ¿Qué pasa si yo les digo 7 segundos de silencio? Se activa el ruido en la mente. No, yo empiezo a hacer muecas, ¿no? Yo empiezo a querer hablar. Sí, literal. Yo hablo solo, aunque sea por dentro. Inmediatamente, exacto, se activa la lora parlanchina, se activa el ruido. Entonces, una mente no entrenada va a tener más de 80,000 pensamientos, inclusive negativos, en el momento en el que hacemos ese espacio. Entonces, los invito a conectar desde el ser, desde donde transmito, desde dónde puedo yo hacer esos espacios de descubrimiento, desde donde yo conecto, porque no es lo mismo que Lai y Dani y Alex hubiesen presentado este momento como todos hablando a la vez. O sea, el mismo respeto para conectar nosotros 4 hizo que hicieras una pausa y eso hizo que conectáramos con el tema y que probablemente en casa las personas que nos están escuchando es como, ¿de qué van a hablar hoy? ¿Qué va a decir Maricruz? ¿Cómo van a intervenir? Y en cada momento que estamos hablando hay una pausa, hay un espacio. Pero si nosotros todo el tiempo estamos nada más diciendo, hablándonos, eso puede ser muy perturbador. Y sabemos desde la ciencia que estar hablando, estar sabiendo todo lo de todos a todo momento, es también una necesidad de control y trae muchos perjuicios a la salud. O sea, las personas que no practican el silencio pueden tener afectación a nivel físico, a nivel mental, a nivel inclusive espiritual. Qué interesante porque, Mari, en este caso quiere decir que nos acostumbramos al ruido y cuando nos toca el silencio es donde no sabemos qué hacer. Porque es que yo siento que hacemos la analogía entre silencio y soledad. Así. Entonces le tenemos miedo. Por ejemplo. Pero es lindísimo, ahora hablábamos, sí, ¿verdad? La única forma que yo estoy callado, les voy a contar, la única forma que yo estoy callado. Dormido. Es bueno, a veces hablo también dormido. Esto ya es lo último. Ya es demasiado. No, les voy a contar, por ejemplo, yo escribo de 8 de la mañana a, de 8:30 de la mañana a 12:30. Y a veces los chiquillos pasan detrás mío porque mi escritorio está aquí muy cerca del estudio y dicen que soy irreconocible porque es la única forma en que yo estoy estoy en silencio. Pero a ver, lo hago porque soy tan disperso que si no me concentro en lo que hago, muchas veces he escrito lo que estoy diciendo. Entonces, la única forma que yo sea productivo es guardar silencio. Porque ahí pueden pasar dos cosas. O que lo veas como, qué delicia, hay personas que sin practicar esos espacios no podrían vivir. Y hay otras personas que buscan cómo llenar esos espacios con ruido mental, ruido físico, sea comer, ¿verdad? Mucha ansiedad porque no han aprendido todavía a pausar. Y vean que el silencio primero se alcanza y luego se abraza. Y entonces yo le decía a Alex tras cámaras que si él meditaba. Y me contestaste que sí. Y entonces yo le decía que si él invita a un adolescente, que yo creo que hoy los adolescentes no son de cristal, son de acero, porque miren ustedes cómo los papás de esos adolescentes y nosotros en diferentes circunstancias de la vida nos hemos quedado en silencio, pero por amor muchas veces ese silencio nos hace
ser nuestra mejor versión. Entonces, si vos invitaras a un adolescente a meditar, ¿cómo se lo venderías? ¿Cómo lo motivarías? Es que yo siento que el meditar es buscar mi yo interior y mi paz interior. Y yo lo tengo que hacer por un tema de que yo parezco una cabra loca. Entonces, es lo único como que me... Ok, pero yo te Como diría, que me Teo relaja. Alex, yo te diría, pero no me convenciste, no lo voy a hacer. Porque Me encanta tu cabra loca. Porque tu motivación está siendo mental. Totalmente. Me estás vendiendo algo desde el tener, desde lo que obtienes. Contame qué te conectó o qué silencio hizo que vos seas una mejor persona. O sea, contame desde tu sentimiento, ¿cómo podés conectar con ese silencio o cómo ese silencio conectó con tu mejor versión? Lo que pasa es que yo, como todo lo que pienso, lo digo porque yo no tengo control nunca de mis pensamientos, me superan, digamos. Entonces, yo encontré en la meditación la única herramienta para mí de interiorizar y de ir acomodando cosas y de ir ¿Y pensando. recordás algún momento que conectara con vos? Totalmente. Cuando lo has practicado, ¿lo tienes? Totalmente, sí. De hecho, por ejemplo, traumas de niño, Muy bien. yo siento que yo los he superado a través de la interiorización. ¿Me entendés? A través del silencio. Ok, ¿Ves? ahí está. Ahí Ujú. me motivaste. ¿Por qué? Porque los silencios hacen que nosotros encontremos en ese descubrimiento 3 puntos claves. Que busquemos tener una mejor relación con las demás personas, que cuidemos a las demás personas. No solamente es un silencio, ¿verdad? No es estar hablando todo el tiempo, es más bien que en ese silencio yo cuido la escucha activa de lo que me quieres transmitir. Y es en el silencio donde yo también me cuido, ¿verdad? Hemos vivido momentos duros. Yo les traía, por ejemplo, la muerte de mi hermana, que me dejó, o sea, completamente en silencio. Y si les digo a ustedes, wow, de ese silencio, cuánto he aprendido, ¿verdad? Y otros momentos en la vida que nos han dejado que decís, wow, ¿cómo hacemos? Con los adolescentes, por ejemplo, y con personas que están cerradas a interiorizar, como decía Alex ahora. ¿Qué hacemos? El Papa Francisco decía en una visita que hizo a unos chicos, decía, cuando una persona está cerrada, lo que puedes ofrecer es presencia y silencio. Vean qué hermoso. Entonces nos invita a relacionarnos con los demás, a cuidar mejor de nuestros hijos el silencio. Es en el silencio donde, ¿verdad? A veces uno dice, uy, yo quiero responderle, pero el amor a los hijos. Exacto, amiguita, pero también yo creo que los seres humanos tenemos que aprender a respetar el silencio de los demás. Porque a veces nos cuesta entender que una persona necesita del silencio, a lo mejor para pensar, para tomar una decisión. A veces necesitamos estar en silencio. Es más, a veces agradecemos que nadie nos hable en algunos momentos de la vida. Y respetar eso a veces cuesta. Así es, porque queremos tener el control, queremos saber todo lo que le pasa a la otra persona. Y a veces, por eso hago hincapié en los adolescentes, porque a veces ellos necesitan estar en el cuarto, en su propio espacio, y nosotros a veces también, sin que nadie nos diga nada y nada más que haya presencia y silencio. O sea, la presencia de aquí estoy, no sé qué te está pasando, a veces no tenemos las palabras para poder decir todo, como le pasa a Alex. Y a veces necesitamos un tiempo para procesar situaciones que nos están sucediendo y que en ese tiempo sabemos que contamos con esas personas, pero en silencio, solamente estamos ahí. Mari, ¿qué relación podría tener el silencio con la resolución de conflictos? Definitivamente muchísima, porque está el otro lado de la moneda, que es el silencio usado como manipulación, es el silencio también usado como medida de culpa, ¿verdad? Que claramente no resuelve y que es más bien manipulativo, violento y cero resolutivo. O sea, realmente el silencio a veces se requiere para tomar un espacio, una pausa, para descubrir cómo te digo lo que me está pasando. Y es muy importante en este tema
que aprendamos a comunicarnos desde lo que sentimos y desde quiénes somos, no desde lo que está pasando ni de lo que tenemos, sino que logremos hacer en ese silencio una conexión, primero conmigo y luego con el otro. Que ese ejercicio es interesantísimo porque me ponía a pensar en, vamos a ver, hay silencio externo que no soportamos porque hay mucha bulla interna, mucho ruido interno. Y ocurre en las madrugadas. Cuando alguien se despierta en la madrugada, hay dos opciones. O te volvés a dormir, o empezás a oír o contar cabritas o ovejitas, o en el caso de empezar a pensar en todo lo que hay que resolver y lo que hay que hacer y lo que me está generando ansiedad. Entonces, ¿cuál sería una recomendación tuya en esa transición del ruido? Porque puede ser que no sea ni externo, puede ser que está más adentro, para uno empezar a controlar ese tipo de pensamientos y ruido que tiene por ahí. Justamente después de la revolución industrial, el mundo cambió, como lo decían ahora con los zapatos. Y el esquema antes era tener, la búsqueda del ser humano en el tener, hacer a partir del tener y de último el ser. A partir de esa revolución y justamente la pandemia viene a cambiar ese esquema, nosotros el primer punto que vamos a poner es el ser. ¿Quién soy? ¿De qué habla mi mente? ¿Hacia dónde estoy todo el tiempo? ¿Quiénes son mis amores? Porque ese silencio, si nosotros lo aplicamos, si nosotros lo intencionamos, si aprendemos realmente a meditar, no es para dormir, ni es para relajarme como muchas personas piensan. Y por eso les digo que lleva la intención de que conectemos y cuidemos mejor a nuestros seres queridos, que tengamos realmente mejores relaciones interpersonales y que tengamos mejor relación con nuestros hijos, porque hay muchas personas que meditan, que se silencian, inclusive que oran y que no le hacen coherencia ni congruencia al trato que tienen con las demás personas, con ellos mismos, con sus hijos. Entonces no es el silencio que yo cierro los ojos y que hago los dedos y que cruzo las piernas y que me voy al Tíbet o que estoy, metido en una iglesia haciendo supuestamente ese silencio, pero no hay congruencia con el trato que tengo hacia mi persona, hacia mis relaciones interpersonales, que es el que verdaderamente medita, el que verdaderamente logra conquistar ese espacio sagrado de silencio, tiene relaciones sanas interpersonales, tiene mejor relación con sus hijos, con su cuerpo, puede observar el arte, puede resolver conflictos, amarse bien y amar a los demás mejor también. Wow, que de verdad es de las cosas que todos tenemos que trabajar. Yo creo que la vida nos enseña dos cosas. O usted se toma el silencio o la vida se lo trae de golpe porque es necesario. Por ejemplo, vos que te fuiste hace un rato en silencio a comerte los plátanos, ¿cierto o no? No nos compartió. Es que estaba en mi momento silencioso. Era un momento de silencio. Pero nosotros no dijimos nada ni en televisión nacional, Alex. Nos exhibiste. Pero te lo respetamos. Hay un tiempo para todo. Lo importante es que podamos intencionar ese espacio. Ojalá de verdad lo practicaran, de verdad al amanecer hiciéramos un silencio de gratitud que, como les digo, no es ausencia de sonido, es ausencia del ruido en donde el mundo nos absorbe. Queramos a nuestros hijos, amemos a las personas que conocemos y que tenemos alrededor, amémonos a nosotros mismos, porque realmente el paso por la vida es tan efímero y tan corto que lo más importante es que ubiquemos en esos silencios, que descubramos una mejor versión de nosotros cada día, que intencionemos esos espacios, ojalá en la mañana, al mediodía y en la noche, para agradecer y para realmente ser congruentes y coherentes con ese descubrimiento y podamos conectar mejor con los demás. Amiguita, número de teléfono y redes sociales. El teléfono de la oficina es 2228-3162 y el celular 8792-5084. En redes sociales me pueden encontrar como Maricruz Quesada o Maricruz Quesada CR. Gracias, Mari. Gracias, Mari. Lindísimo, como siempre. Tema hermoso. Eso, Dani. Usted está viendo, llegó la hora, gracias por acompañarnos. ¿Se quiere divorciar y su ex
no aparece, no hay forma de encontrarlo, no se puede notificar. ¿Cuáles son las herramientas que nos ofrece la legislación costarricense en este sentido? Le cuento, un curador procesal en Costa Rica es un abogado designado por un juez para representar y defender a una parte en un proceso judicial cuando ésta no puede hacerlo por sí misma. Esta figura se utiliza en casos como cuando se desconoce el paradero o domicilio de un demandado, en representación de personas declaradas incapacitadas o cuando una persona jurídica no tiene representación legítima. Esta figura legal se utiliza en el caso de que alguien se quiera divorciar y una de las partes no aparece, está fuera del país o no tiene ubicación domiciliar. Es decir, no hay forma de contactarlo, licenciado Gerardo Jiménez. ¿Cómo se llama esa herramienta que nos ofrece la legislación costarricense? Muy buenas tardes, Alex. Qué gusto estar por acá. Lo primero que debemos de decir, usted lo definió muy bien. La figura se llama un curador procesal. El curador procesal es un abogado que lo nombra un juez de una lista de curadores procesales para que sirva de garante o de abogado o representante de una persona que no conocemos el paradero, no sabemos dónde está, o eventualmente si es una persona que no tiene una condición para enfrentar un proceso judicial como tal. Tenemos en nuestra legislación, en el artículo 48 del Código de Familia, 8 causales de divorcio, de las cuales solo 3 podríamos decir que no, pues no podríamos utilizar curador procesal. ¿Por qué? Bueno, una es la separación judicial, que ya un juez declaró judicialmente que ya están separados judicialmente y con solo el transcurso del tiempo se va a decretar el divorcio. Pero casi en todas las demás, sí. Por ejemplo, la otra que no aplica el curador procesal, el divorcio por mutuo consentimiento. ¿Por qué? Porque hay una participación de ambos, exactamente. A ver, pero ¿cómo se inicia el proceso? Ok, yo tengo que demostrarle al juez que durante cierta cantidad de tiempo he intentado dar con mi ex y que no aparece por ningún lado. ¿Cuál es el proceso? La prueba más importante para que el juez dé credibilidad a ese dicho suyo, no puedo ubicar a esta persona, primero, que supongo que está viva, ¿verdad? O sea, yo presumo que está viva, pero que no tengo una dirección de un domicilio, no tiene un trabajo establecido, no lo ubico por ninguna parte. Ni la familia de esta persona lo ubica, por ejemplo. Podría eventualmente... O lo ocultan, ¿verdad? También puede pasar, ¿verdad? Okay. Entonces, yo le ofrezco al juez un par de testigos, que sepan, que conozcan a la persona, que sabían de la existencia de esta persona y que puedan garantizar o acreditar que no se sabe el paradero de esa persona. La calidad de los testigos, porque muchas veces decimos, pero no pueden ser familiares. Sí, sí pueden ser familiares de la persona que está promoviendo este proceso. ¿Qué es la calidad del testimonio? Pues que va a decir la verdad. O sea, que no va a venir ahí con un estribillo, ¿verdad? Y después va a empezar a buscar a la parte o al abogado, decirle qué era lo que tenía que decir. No, que viene a decir verdad, que no conoce el paradero de la persona a la cual se está tratando de atraer al proceso, y el juez con esas valoraciones de credibilidad y de oportunidad de los testigos, ¿verdad? De esa declaración real, porque los testigos tienen que decir verdad, si no podría haber una sanción, ¿verdad? Jurídica. Entonces va a nombrar a un curador de esta lista. El curador va a aceptar el nombramiento o no y va a representar los intereses de esta parte a la cual está, valga la redundancia, representando. ¿Y qué es lo que se garantiza ahí? Que en este caso sería el interesado, en ese caso, de que concluya esta relación legalmente. El interesado lo que hace es promover el proceso judicial y el curador garantizar el derecho de defensa de la contraparte. De la contraparte, correcto, aunque no esté. Del que no está, exactamente. Para eso, por eso es que tiene que ser técnicamente un abogado para que pueda así pues hacer una defensa técnica en el derecho
de la defensa de esos intereses de esta persona. ¿Por qué? Porque en un matrimonio pueden darse ciertas cosas, por ejemplo, pueden haber una adquisición de bienes que se van a entender como bienes gananciales durante la vida matrimonial. Ok, y qué bien que lo toca porque no lo había analizado. ¿Qué pasa en este caso que se dé un divorcio a través de un curador, por ejemplo, en este caso de que el ex o la ex no aparezca? ¿Qué pasa con esos bienes? Hay que determinar la ganancialidad. Ajá. Los bienes gananciales son todos aquellos que son incorporados durante la vida matrimonial por los esposos. En este caso, pero también tiene que haber una participación mutua. Por ejemplo, los bienes que son atraídos o que quedan inscritos a mi nombre por herencia o por donación, no son bienes gananciales. ¿Por qué? Porque no hay una participación de mi cónyuge. Esos no son bienes gananciales. Pero tampoco son bienes gananciales aquellos que fueron adquiridos durante una separación de hecho. Cuando hablamos de una separación de hecho, es bueno precisar qué significa de hecho. Esa frase, de hecho, en el derecho, es que algo se está dando en la vida normal, en la realidad de las cosas, pero que no está revertida de derecho, no está constituida por derecho. Por ejemplo, las personas que están casadas, pues las obligaciones dentro del matrimonio y los fines del matrimonio está la vida en común. Y si están separados desde hacía mucho tiempo, pues no es una cuestión que el derecho tenga que saber. Entonces hay que hacer esa validación para poner al juez en contexto. Estos bienes que fueron adquiridos durante la separación de hecho no constituyen bienes gananciales, a pesar que fueron adquiridos con una causa onerosa, o sea, pagada, pero que no constituyen bienes gananciales. Entonces, este abogado, el curador procesal, va a determinar, va a ver las fechas desde que se separaron de hecho, desde que tienen la noción, toda esa realidad, y va a decir, bueno, sí, no pertenece o no tiene derecho a ganancialidad mi representado, o no, más bien va a defender esos intereses y esos derechos del representado. Ok, y esos bienes, por ejemplo, van a quedar, no sé, congelados o van a quedar, o se va, por ejemplo, a poner a alguien que custodie esos bienes. ¿Cómo se maneja? Esa pregunta es sumamente interesante y está muy bien planteada. No cuando son bienes inscribibles. Cuando hablamos de bienes inscribibles son carros, motos, propiedades, ¿verdad? Que son sujetos de inscripción, objetos de inscripción en el registro nacional. Eso lo que va a hacer es que una vez que se haga la sentencia y que declare cuáles bienes son gananciales y en qué proporción, que es normalmente un 50% y un 50%, van a quedar inscritos a través de una ejecución de sentencia que se manda al registro nacional y ya va a quedar el 50% de Alex y el 50% de la otra persona. ¿Y qué pasa cuando hay hijos de por medio? Los bienes gananciales es de los cónyuges. Ok, solo de los cónyuges. Exactamente. Okay. Cuando hay hijos de por medio, pues hay otros procesos, por ejemplo, los de pensiones alimentarias y todo lo demás. Pero cuando se tiene que manejar aparte, por ejemplo. Se maneja en un proceso ahora con la nueva reforma del procesal familiar, pues se trata de abarcar la mayor cantidad de procesos dentro de un mismo juzgado, dentro del juzgado de familia. Sin embargo, son procesos distintos o pretensiones distintas. El divorcio, propiamente dicho, es de dos personas que se casaron y las partes o los sujetos procesales en ese divorcio son los cónyuges. Ahora bien, cuando hay pensiones alimentarias a favor de personas menores de edad o personas mayores de edad, de acuerdo a lo que la norma establezca, pues se tiene que establecer también dentro de los hechos de la demanda para que en las pretensiones pues el juez pueda declarar lo que corresponda de acuerdo a cada caso. ¿Cuánto tiempo se determina o me toma determinar que mi ex o la ex está desaparecida o desaparecido? Ahí... ¿Cómo lo determino? A ver, porque puede ser que me di cuenta que se fue para un país X, pero que no hay forma de ubicarlo en el país X. Entonces mi investigación llega hasta ahí. Correcto. Hasta migración, por ejemplo, Correcto. donde me dicen que sí, que en tal fecha salió del país. Correcto. Eso también, nuevamente, es bastante interesante. Yo busco una certificación de movimientos migratorios. ¿Me la pueden dar como cónyuge? Sí, porque es una información pública, digamos, de los movimientos migratorios de las personas. Entonces, no hay problema. Pero acordémonos que, por ejemplo, en países circunvecinos, por ejemplo, la
frontera con Nicaragua es muy porosa. ¿Qué es muy porosa? Que hay pasos ilegales y que no van a quedar registros. Por eso es la importancia de los testigos. Es decir, bueno, nosotros sabemos que esa persona se fue a su país de origen o se fue a un país como migrante ahí a buscar trabajo y no ha vuelto. Es que se me ocurre también, por ejemplo, la gente que viaja a Europa, por ejemplo, de que no te piden pasaporte para ir de un país a otro porque pertenecen a la Unión Europea. Entonces, Dave, puede ser que la tita dijo que se iba para España, pero puede ser que esté, no sé, en Francia o Sí. no sé, se me ocurre. Y no hay forma de localizar. Es el momento en que yo sé que no tiene un domicilio fijo, donde no pues, donde lo pueda notificar, o donde pues, ya no tengo conocimiento de su paradero, ¿verdad? Y se fue de mochilero ahí por Europa, y mochilera por Europa, y ¿verdad? No sabemos dónde está. Entonces, pero yo tengo esa determinación personal, esa autonomía, la voluntad de no continuar casado o casada. Entonces, voy y solicito a un juez el nombramiento de un curador procesal para que defienda o para que vele por el derecho de defensa de esta persona para yo obtener mi pretensión final, que va a ser el divorcio como tal. ¿Cuánto tiempo puede tardar este proceso, tomando en cuenta que la parte judicial Costa Rica tiene una pega ahí, y más Sí. en divorcios, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo en promedio puede durar este proceso? Qué bonito esa pregunta porque me da la posibilidad de responder como abogado. Los Claro. abogados siempre respondemos depende. Depende de muchas circunstancias, ¿De cuáles? del circulante que haya en el juzgado que es competente por razón de materia y por razón de territorio. Porque Entonces, todo va al juzgado de familia. van este a los tema. juzgados de familia, pero recuérdense que hay competencias, Total. que es la competencia por territorio, por ejemplo, el lugar donde yo habito o mi domicilio. Entonces, si yo estoy en San José, en Desamparados, y hay un juzgado de familia de desamparados, el competente es el juzgado de desamparados. Pero también la cantidad de población es distinta a otro juzgado de familia. En Guatuso, por exactamente, en un lugar alejado. Entonces va a variar. La pretensión inicial del Código Procesal de Familia, que es acelerar los procesos, la resolución de los conflictos familiares, pues debería tardar unos 6 meses. Ok. De 6 meses a un año. Para que salga publicado, digamos. Para que ya quede en Ok. sentencia, más o menos, porque hay varios procesos. El nombramiento del curador, la aceptación, el pago. Este no es gratuito. Hay que pagar el curador procesal. ¿Y en Exactamente. cuánto está saliendo? Más o Anda, menos? sí, anda alrededor entre los 100 y 150 mil No colones. está tan caro. No, depende de Tomando en sí, cuenta, sí, depende, ¿verdad? depende. Tomando en cuenta mi libertad, no está tan caro. Sí, este no es gratuito. Esa es una de las características. El juez solo nombra el curador, pero este profesional hay que pagarlo. Ese profesional hay que pagarlo, el juez determina el monto a pagar y se deposita judicialmente. Entonces no es que se entienden con el abogado directamente. Incluso el abogado el curador no puede estar tratando directamente con su contraparte, es prohibido por ética. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta persona que se desapareció, que va a aparecer ya divorciada o ya divorciado después de este procedimiento? Porque igual no hay forma de avisarle. Solamente aparece en el registro civil. Correcto. Sí, ya va a estar divorciado, ya su condición, su estado civil va a ser divorciado. Ahora bien, si habían bienes gananciales, pues muy probable, si el curador procesal hizo la tarea como debe ser, y que estoy seguro que tienen la capacidad de hacerlo, pues van a aparecer los bienes gananciales inscritos a su nombre, lo que correspondía de acuerdo al juez. El juez es un garante objetivo. El curador procesal y el abogado son subjetivos, defienden los derechos de cada una de las partes. Entonces, de ahí es donde se da ese triángulo bien bonito, no de justicia, pero sí de legalidad, ¿verdad? Donde ambas partes tienen una representación legal y hay un tercero imparcial, que es el juez, el que va a determinar si aprueba o no la pretensión inicial, que en este caso, pues, es el divorcio. Pesa, por ejemplo, en materia de propiedades, por ejemplo, que esta persona desaparecida nunca haya pagado impuestos desde el tiempo que lleva desaparecido o desaparecida, y que la persona que quiera divorciarse haya tenido que correr por ejemplo, con el pago de impuestos y demás sobre propiedades, Sí. para determinar, por ejemplo, el 50 y 50. Sí,
es muy importante analizar esta situación que usted nos plantea, porque primero que todo los impuestos son deudas prioritarias, entonces puede generar una hipoteca legal o una hipoteca de ley sobre un bien inmueble perfectamente. Entonces, si alguien pagó en nombre de otro, podría subrogar esa deuda. Hay que analizar... Papelitos hablan, eso exactamente, sí, tiene que estar bien documentado, ¿verdad? Porque tiene que documentarse muy bien, tiene que probarse para poder aplicar a esta figura. Tiene que ser muy ordenada la persona y si no, pues también, como usted lo acaba de decir, pues esa libertad tal vez sea el precio que se tenga que pagar esos pagos que realizó. Ok, más allá de la parte personal y de que pensamos en libertad y demás, ¿por qué es bueno dar por terminada legalmente una relación? Usted como abogado, ¿por qué cree que es bueno dar por terminada una relación a nivel legal cuando esta persona está desaparecida? Claro. ¿Tiene algún beneficio? Muchos. Okay, es más, bueno. tiene más perjuicios el mantenerse casado o casada cuando la realidad no es por un montón de situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si? Tenemos que preguntarnos muchas veces eso. ¿Qué pasa si este matrimonio, la persona, la mujer, en este caso, queda embarazada? Aplica una figura legal que se llama la presunción de paternidad. Entonces, por esa presunción legal, el bebé, la criatura, la bendición, va a nacer con los apellidos del padre que no está y que no es el padre biológico. Y luego entonces hay que hacer un proceso de además de reconocimiento de hijo de mujer casada o de impugnación de paternidad. Entonces, si la realidad nos dice que ya yo no estoy casado, pues lo sano sería que registralmente no lo esté, que esté bien definida esa situación, porque podría incurrir en condiciones y situaciones jurídicas de las cuales tal vez no estamos deseando estar sometidos. Ahí está apareciendo la dirección electrónica, pero dígamela usted, ¿cómo aparece en redes sociales? En redes sociales nuestra oficina aparece como Southlex Abogados, como de la Ley del Sur, Abogados. El WhatsApp para consultas 8560-7373, y si ya se quieren comunicar directamente conmigo, 8702-0029. Este es un poquillo más complicadito, mejor con el de la oficina para poder agendar. Que ahí está en pantalla, que es el 8560-7373. Gracias. A ustedes, Gerardo, con todo gusto. Un placer. Acompañado. Agradecemos su valiosa participación aquí en Llegó la Hora. Doña Lai, ¿usted cómo está? ¿En qué proceso está? Gracias, Alex, y por supuesto gracias al licenciado Gerardo por explicarnos tantas cosas en cuanto a este tema que por supuesto muchas veces tenemos desconocimiento. Llegó la hora de hablar de un tema mágico, lindísimo, y esta es la segunda parte y ni siquiera sé si hoy nos va a dar chance de terminar este tema, y son anillos de compromiso. ¿Cuáles son los mejores tips y cosas que deberíamos considerar para esta pieza tan mágica y especial? Hoy, por supuesto, tenemos con nosotros a la gemóloga y orfebre, la extraordinaria Laura Contreras. ¡Bienvenida! Ay, muchas gracias. Laura, veo muchas cosas en esta mesa que a mí en lo particular me emociona. Claro, ¿a quién no? La vez pasada hablamos de metales base como tal del anillo, que veo que acá tenemos el metal como tal, ¿verdad? Entonces, tal vez voy a mostrarlo aquí y nos puedes contar qué estamos viendo acá, de arriba hacia abajo. En la entrevista pasada, en la semana pasada, estuvimos hablando un poco acerca de los materiales base que se utilizan en su mayoría para los anillos de compromiso. Y pues en este caso traje un poco el ejemplo de la diferencia entre cada uno de ellos, empezando desde la parte de arriba, en donde es plata, luego el oro rosa, luego el oro blanco, luego el oro amarillo y por último el platino, que es uno de los que tal vez menos conocen, pero también es un material que se encuentra mucho, es un poco menos conocido, sin embargo tienes muchas cosas a favor, que es como la dureza y el hecho de que es una pieza que si fuera plateada es el único color que se encuentra, entonces también para la gente que busca plateado es una buena referencia. Esto es importante retomarlo porque Laura nos contó el otro día
que cuando hablamos de oro blanco no existe como tal, o sea, no existe el oro plateado, sino que hay que hacer un recubrimiento y un trabajo especial para que la pieza luzca plateada, pero que si es oro, a través del tiempo puede cambiar. No quiere decir que la pieza haya sido mala, que haya fallado, es parte del proceso. Entonces, si a usted le gusta más el plateado que el dorado, oro blanco es una opción, pero entonces el platino también es una opción. Va a tener más durabilidad y no hay que estar haciéndole baños. Ahora, exactamente. ¿Es más costoso? Sí, sí es más costoso. Un poco, depende de si uno lo compara, por ejemplo, con el oro de 18, por ejemplo, no es tanta la diferencia, con el oro de 14 un poquito más y con el de 18 sí tal vez se siente un poco más la diferencia de precio. Sin embargo, hay una cosa a favor en el platino y es el hecho de que el platino se utiliza en un 95% de pureza, a diferencia de los otros, digamos, oro de 10, que es un 40%, oro de 14, que es un 60% de oro, y el oro de 75, que es de 18, perdón, que es 75% oro. Entonces, pues el platino también tiene a favor que pues en su gran mayoría es el material platino. Claro. Ahora, quisiera empezar porque me parece que aquí está todo lo que necesitamos saber. Exacto. ¡Ay, no! No pasó nada. Pensé que estaba pegado, no puede ser, me morí. Pero bueno. Pasan. Ya nos había pasado cuando lo estábamos alistando. Ay, no, bueno, ahora no me voy a mover, pero bueno, hablemos entonces, mientras los voy recogiendo y poniéndolos ahí, háblanos un poquito de las formas. Podemos usar este de referencia. Ok, vamos a ver. Aquí hay diferentes cortes de piedras que se utilizan. El más común podemos decir que es el corte redondo, que es uno de los que más se utiliza. El ovalado es decir que tal vez el siguiente corte que se utiliza, y luego hay otros cortes que también están entrando muy de moda y que bueno, tienen muchos años de existir. Sin embargo, es el corte que es más como un cuadradito pero redondeado, o lo que se llama el corte princesa. El cuadradito redondeado es muy diferente al cuadradito normal. Sí, se llama cushion o cojín. Y yo creo que es el que a mí me gusta. Ajá, bueno, tiene esa forma que es como cuadrada, sin embargo tiene los laterales redondeados y por ende lo hace como tal vez no tan recto y gusta mucho. De hecho, Taylor Swift, que fue la que el anillo últimamente estuvo muy de moda y causó estragos, es un cushion alargado con un corte antiguo. Y es muy curioso la tendencia, ¿verdad?, que puede tener una persona, porque hemos visto un alza en las personas preguntando por este corte. Y pasó también cuando Selena Gómez se comprometió. Oye, eso es verdad. Que se comprometió también, si no me equivoco, el año pasado. El corte marquesa, que fue el corte que ella eligió para su anillo, o que, bueno, le dieron, fue uno de los cortes que empezó a surgir también gracias a que ella se comprometió con este anillo. Es un corte muy antiguo, igual al que el de Taylor Swift, sin embargo, son cortes que tal vez estaban un poquito más olvidados y por ende empezaron a surgir un poco más porque ellas empezaron esa tendencia nuevamente, entonces la gente empieza a preguntar nuevamente por esos cortes. Ok, entonces sí estaríamos hablando, Lau, que lo que pasa en Hollywood tiene repercusión directa con lo que la gente te va a pedir en el momento. Sí, de hecho es muy curioso, no sé si era como casualidad o si es por tendencia, pero después de que Selena Gómez se comprometió, empezaron a pedir más el corte marquesa, y es un corte muy bonito, es un corte alargado. Aquí tal vez lo pueden ver. De hecho, vos sabés que, bueno, mientras arreglamos este desastre, ¿verdad? De ese corte, marquesa, ¿verdad? Sí, correcto. Fue el primer anillo de compromiso que le dio David Beckham a Victoria. Bueno, sí, de los no sé cuántos anillos que 15. tiene ella, ajá, es cierto. Sí, y es un corte alargado. Tal vez tuvo tendencia en algún momento en unos años más atrás, pero hoy en día ha vuelto a resurgir un poquito ese corte, al igual que pues el que se vio en el de Taylor Swift también, que es ese cushion alargado. Lau, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Porque lo que veo es la incidencia de la luz. No sé si lo podemos ver,
A mí me encanta cuando son cuadrados. Yo no sé por qué me gustan tanto cuando son cuadraditos. Sí, hacen como, tal vez que sean como Yo más espero que esos sean lineales. cristales y no diamantes, ¿verdad? Sí, tranquila. Vean, no sé si ahí se puede apreciar. Vean, vamos a ver. A mí me encanta cuando son cuadraditos. No sé por qué me gusta más que como que el redondo o el ovalado. Veanlos ahí. Pero la incidencia de la luz en ambos es diferente. ¿Qué es lo que tiene diferente? Bueno, la diferencia más que todo en estos dos cortes, que son más como rectangulares y un poquito más alargados, es que uno, el que está de este lado acá, se llama corte de esmeralda. Ese es el que me gusta, es que es como muy elegante. Sí, es muy, muy elegante. ¿Verdad? Y ese corte se llama esmeralda gracias a que es un corte que surgió de la esmeralda, porque es una forma en la que ellos, al cortar el cristal, pueden aprovechar mejor el cristal. Entonces surgió este corte de esmeralda y también se utilizan otras piedras, como también en el diamante. Esto lo que tiene son cortes muy lineales y hace como espejos adentro de la piedra. Eso es lo que veo. Es un corte muy lineal y muy limpio. Y del muy otro lado, hermoso. Es un corte que se llama radiante y este mezcla un poco el corte esmeralda con el corte que tiene el redondo. Entonces hace esa combinación de un corte rectangular alargado, sin embargo en la parte de atrás tiene cortes más triangulares como es el redondo y por ende la luz incide diferente completamente. O sea, tal vez a simple vista podemos ver que son cuadrados los dos, pero definitivamente... Y ojo, no es que uno sea más bonito que el otro, sino que simplemente la luz incide de forma distinta, exacto, ¿verdad? Sí, y todo eso tiene que ver con las facetas o estas cortes que se le hacen a los diamantes, que, bueno, no sé si alguna vez has tenido el placer de ver un diamante en bruto, normalmente no nos dicen mucho, o sea, son unas piedritas que a veces pueden tener ciertos colores o a veces pueden ser como cafezuzcas, a veces no muy transparentes, sin embargo, como dicen, un diamante se hace también después de mucha presión y eso sucede en la tierra, pero ya luego cuando esa piedra llega a nuestras manos, luego la talla y la corta una persona y ahí es donde refleja ese brillo tan lindo, porque todos los reflejos que tiene adentro es como la luz refleja desde la parte de donde viene la luz y choca adentro con estas líneas y con estas rayas y luego refleja nuevamente a nosotros, y eso es lo que hace un diamante tan brillante y tan especial. No, ¿qué pasa con los famosos diamantes de laboratorio? Bueno, aquí tenemos algunas ya no los voy a tocar, también. Yo ya no los voy a tocar, amiga. Tranquila, estos sí tienen tapa. ¿Ya para qué? Muy tarde. Pero bueno, son estos. Los diamantes de laboratorio es una opción que ha entrado en el mercado, tal vez que puede ser como hace unos 10 años más o menos. Sin embargo, tienen de haberse creado hace muchísimo tiempo atrás. ¿Son más económicos? Sí, sí lo son. ¿Qué tanto más? Puedo decir que hace unos años atrás se consideraba que era un 30% más económicos. Creo que hoy en día pueden andar hasta a veces el 50 o 80% más económicos. Porque se ha llenado mucho más de producción. Es una piedra que se hace, bueno, en laboratorio, como dice su nombre, y se crea bajo la misma presión y el mismo calor que se utiliza, digamos, en la tierra. Sin embargo, es controlada y por ende puede tardar de 6 a 8 semanas en poder formarse un cristal, a diferencia de en la tierra, que puede llegar a tomar cientos y miles de años. De hecho, se dice que los diamantes están abajo en la tierra formándose desde que los dinosaurios existían, porque es algo muy, muy antiguo que requiere mucha presión, mucho calor para poder formarse, y de hecho se forma muy, muy abajo en la tierra, y de hecho tiene que a través de una erupción llegar un poco más arriba, y ahí es donde ya se encuentran y se pueden extraer. Pero entonces los diamantes de laboratorio han traído una opción en donde la gente puede acceder a diamantes un poco más grandes, de mejor calidad, sin tener que pagar lo que tendrían que pagar por un diamante natural. Me imagino que ese fue el que le dieron a Georgina. Pues lastimosamente no, a ella sí le dieron uno natural. Usted no se puede ir de aquí sin que yo le pregunte cuál es su opinión sobre ese anillo. Porque como gemóloga, yo me imagino que estabas como,
Ajá. Todo el análisis. O sea, sí, definitivamente es una increíble pieza. Creo que ella no ha sido su única pieza impresionante. Ella tiene una cantidad de piezas espectaculares y creo que por eso él tardó en poder darle este anillo tan increíble. Él está ahorrando. No creo, pero sí, sin embargo, la piedra sí es, a pesar de que tiene un tamaño también muy grande, es de una calidad extremadamente alta, lo cual también hace que sea difícil de conseguir. Wow. No quiere decir que sea imposible, pero su calidad es muy, muy elevada y por ende hace que sea más difícil de encontrar. Una piedra en ese tamaño y en esa calidad y en ese color son muy, muy escasas. Entonces, sí es una piedra impresionante que algo de así salga de la tierra. Sin embargo, sí, a mi opinión me parece un poco exagerada, pero ella lo luce muy, muy bien. Ahora, si estamos hablando, digamos, de categoría, ¿verdad? Estaría entonces usar una zirconia, ajá, diamante de laboratorio y ya diamante natural. O sea, siempre va a ser mejor el diamante de laboratorio que una zirconia. Sí, y bueno, antes de entre la zirconia y el diamante de laboratorio existe otra piedra que se llama moisanita, que de hecho aquí hay un ejemplo de ella, y son piedras que son... Moisanita. Sí, son sumamente similares a los diamantes. De hecho, les voy a colocar dos, uno al lado del otro, ajá, tal vez como para que ustedes vean que es muy difícil saber la diferencia entre uno y el otro, porque tienen brillos muy similares. Okay. En la parte de arriba está la moisanita y abajo está el diamante de laboratorio. Y ahí. Son bastante difíciles de saber la diferencia entre uno y el otro. La moisanita también es una piedra que es hecha en laboratorio, ajá, no es natural. Sin embargo, tiene una muy buena dureza y tiene un muy buen brillo. Entonces, mi recomendación no es los zircones, sin embargo, pues es la opción más económica, diría, pero los zircones a largo plazo, por ser más suaves, tienden a romperse más rápido y pues al final la gente termina cambiándolos, claro, con el tiempo. De hecho, eso es una de las cosas que más nos solicitan, es reponer piedras, porque se rompen fácilmente y después de 2, 3, 5 años, digamos, de uso han perdido completamente su brillo. Entonces, las moisanitas son una opción que tal vez no son tan económicas como el zircón, sin embargo, no son del precio del diamante de laboratorio, pero son una muy buena opción porque tienen buen brillo, buena dureza y tal vez con el tiempo no hay que estarlas reponiendo como el zircón. Que eso tal vez es importante porque es como hacer una inversión una sola vez, ajá, ¿verdad? Exacto. Ahora, ¿te ha pasado tal vez que llega como alguien y que tal vez en una etapa de su vida sabía que su novia iba a amar un anillo marquesa y que después de ahí tal vez no le encante tanto, entonces te vuelven a buscar como, ay, la es que ya no le gusta eso, ahora quiere otro? Bueno, a veces tal vez no con tanto largo plazo de tiempo, a veces recién sí, comprometidos. O sea, puede pasar que el novio entregue un anillo y que la novia no le guste. Sí, o sea, sí ha pasado. Sí. Sí, creo que es importante para los novios y novias también, en este caso, como investigar un poquito de qué es lo que les gusta, qué es lo que se ven en su estilo, también en su día a día, porque también es importante, y esta es una de las preguntas que a veces les hago a ellos en la cita, es ¿qué hace ella en su día a día? Ajá. Tal vez ella es una enfermera, tal vez es una profesora de escuela. Entonces, ¿qué hace en su día a día y qué tiende a hacer que pueda llegar a dañar la pieza también? Que sea cómoda también, como por ejemplo en el caso de doctores, enfermeros que tienen que usar guantes. Ajá. ¿Y qué le es cómodo en ese caso? Entonces, también hay cosas que considerar, digamos, en su día a día, porque es una pieza que se va a usar todos los días. Claro. Entonces, esa también es una de las recomendaciones de investigar, de ver estilos y también pensar en algo que me va a gustar de aquí a mucho tiempo, porque también es una pieza que uno va a usar por muchos años y que va a volver a verla y va a decir, wow, qué bonita. Entonces, obviamente también el cambio es una inversión. Claro. Entonces, pensar en tal vez un estilo que sea clásico, que sea algo que diga, wow, de verdad, esto me siento yo, que pues sea un estilo que vaya a durar por mucho también. Lau, y adivina qué, no nos dio tiempo porque nos falta hablar del zafiro, de la esmeralda y de las calidades de los diamantes, entonces
te embarco para una tercera. Bueno, todo bien, yo feliz de venir. Amo, bueno, y también de las bases que tenemos ahí, que tal vez la próxima no las puedas traer. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, WhatsApp? Bueno, en Facebook salgo como L Contreras, en Instagram como L Contreras Design y por WhatsApp pueden escribir al 8341-5710 y con gusto los estaremos atendiendo. Gracias. Con gusto a vos, gracias por la invitación. Y llegó la hora de irnos con Dani, que nos tiene preparado un súper tema. Adelante. La ciencia avanza muy rápido y estudios recientes han encontrado las diferentes variantes genéticas que influyen en la cardiopatía, o en este caso lo que está afectando las enfermedades cardíacas. Por eso es que queremos hoy conversar de este tema, porque aún queda una gran pregunta. Si el corazón hereda, entonces, ¿eso será parte de su destino? ¿Podemos cambiarlo? Quien contestará esta pregunta es el doctor Juan Carlos Villalta, quien nos acompaña hoy, médico especialista en genética, para que podamos entender cómo la genética influye y también si es que podemos prevenir. Bienvenido, doctor, ¿cómo me le va? ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, la pregunta se la lanzaba originalmente en esta introducción. Si el tema genético está presente en las enfermedades del corazón, ¿quiere decir que ya el corazón tiene heredado su destino? Bueno, heredado su destino, sí hay un porcentaje de las cardiopatías o los problemas cardíacos que sí tienen un origen genético. Tal vez para ir introduciendo el tema a la audiencia que nos ve, este conversatorio se resume en la unidad temática de las cardiopatías congénitas o los problemas del corazón con los que uno nace. Y revisando la data, las prevalencias a nivel internacional, la literatura señala que de cada 1000 nacidos, eso puede variar de región en región, ¿verdad? Aproximadamente 8 de cada 1000 nacidos vivos tienen alguna patología de origen cardíaco. De hecho, se describe que es uno de los defectos congénitos más frecuentes. Las cardiopatías congénitas se definen como aquellos problemas del corazón donde hay anomalías estructurales del corazón en sí mismo o de los grandes vasos. Y efectivamente, sí existen causas genéticas que las podemos ir enumerando, ¿verdad? Para que la población esté más enterada de eso. Claro, y es súper importante. Ahora, si escuchamos el tema de que la genética no condena, pero sí advierte, entonces, ¿cuáles son esas situaciones en las que tenemos que estar alertas? A ver, la Asociación de Cardiología de Costa Rica y otras entidades científicas, pero sobre todo ASUCAR, de la cual yo participo en la Comisión de Rehabilitación Cardíaca, ha hecho un esfuerzo para concientizar a la sociedad civil y también a las personas que participamos en las áreas de salud sobre el término de muerte súbita. ¿Okay? La muerte súbita es aquel desenlace fatídico donde ocurre una muerte que sucede en la primera hora de iniciados los síntomas y la persona fallece. Y ocurre estos eventos en aquellas personas o corazones que se presumían sanos. Entonces, ¿cuáles son esas red flags o banderas rojas que uno debiera de considerar para una consulta de asesoría cardiológica genética, sea con un cardiólogo o un cardiogenetista, un genetista? Ver si hay historia de infartos en la familia, sobre todo muertes súbitas, muertes en personas jóvenes menores de 40 años, sin causa aparente. De un momento a otro la persona tiene un evento y fallece. O por ejemplo, personas que de un momento a otro están haciendo ejercicio y caen, como los hemos visto en los deportistas. Esas historias de eventos de muertes súbitas tienen que ser revisados de manera juiciosa, como dicen los profesores colombianos, con una historia clínica bien dirigida sobre los antecedentes familiares. Por eso es que se hace una especial atención y recomendación de que todas las personas
que vayan a hacer actividad física, sobre todo personas que no han hecho actividad física, y se quieran lanzar a la calle, hacer maratones, media maratones, correr, triatlones, deben de tener una consulta de cardiogenética para valorar estos riesgos genéticos. En la buena teoría, cualquier persona que haga ejercicio, no solamente los atletas de alto rendimiento, personas que tienen una alta actividad física, no solamente estas personas deberían de consultar, pero obviamente son los primeros que deben de hacerlo. Claro, ¿verdad? van a tener algunas características de que todo está bien, pero es mejor prevenir que lamentar. Doctor, en este tema de las variantes genéticas que se han ido descubriendo y que también son importantes de analizar, ¿cuáles son algunas de estas y cómo se descubren? Sí, bueno, se descubren por sospecha clínica y cuando somos capaces de utilizar herramientas moleculares o cromosómicas que nos permiten dilucidar si existe una causa molecular o genética detrás de los defectos cardíacos. En términos generales, el grupo de cardiopatías congénitas, entre el 3 al 5% son enfermedades monogénicas. ¿Qué significa eso? Que son enfermedades cardíacas que se deben a un defecto en un único gen. Hay un grupo importante de pacientes que tienen algo que se llama en inglés copy number variants o variantes del número de copias. ¿Qué es eso? Básicamente son aquellos pacientes que tienen una ganancia o pérdida de la información genética. A eso le podemos llamar microdeleciones cuando son pérdidas pequeñas, microduplicaciones cuando son pérdidas grandes o de lesiones más grandes. También eso puede representar entre el 3 al 25% de los casos de cardiopatías congénitas en aquellas entidades que nosotros llamamos sindrómicas, o sea, aquellos pacientes que aparte de tener hallazgos o patologías cardiovasculares tienen otras manifestaciones extras cardíacas. Y estos copy number variants o defectos de la información puede representar entre un 3 o un 10% de los casos cuando los casos son única y exclusivamente de entidades estructurales o del corazón. Hay otro grupo importante que se llaman aneuploidías. Aneuploidías es un concepto que lo que denota es si tenemos más o menos cromosomas de lo que nosotros deberíamos de tener. El ser humano es un ser diploide que tiene 46 cromosomas o 23 pares. Cuando tenemos un cromosoma más, un cromosoma menos, hablamos de aneuploidías. Un ejemplo, el síndrome de Down, el síndrome de Down universal, que es por un cromosoma además, porque hay otras razones, pero digamos, el que se ve por una presencia de un cromosoma extra, los pacientes con Down, el 50% tienen cardiopatías congénitas, sobre todo cardiopatías de tipo comunicaciones intraventriculares y algún porcentaje comunicaciones auriculares. Eso hace que tengan mayor riesgo y que tengan que ser tratados con mayor regularidad. Definitivamente. Por ejemplo, hay un síndrome que se debe a una pérdida de información en el cromosoma 22, se le conoce como delesión 22q12.2. Es una pérdida de la información en la citobanda 12 del brazo largo del cromosoma 22. El nombre de esa entidad es síndrome de DiGeorge. Y el síndrome de DiGeorge es un síndrome en el cual se pierden como 3 megabases o 3 megabases de pares de nucleótidos y hace que el individuo tenga una serie de defectos a nivel de la línea media corporal. Donde está el corazón. El corazón puede tener defectos muy importantes a nivel de cono truncal y otra serie de cosas, pero son individuos en este síndrome, de entidades sindrómicas, que tienen también defectos de la formación del macizo facial, tienen defectos, por ejemplo, tienen dificultades para tragar, son individuos que también tienen una hipoplasia o agenesia tímica y eso los expone a incompetencia inmunitaria, individuos que tienen hipoparatiroidismo y otra serie de defectos que se acompañan de estas patologías cardíacas. Y hay hasta un 80% de las patologías, y eso es importante que todos lo sepan, que son multifactoriales. Cuando hablamos de multifactoriales es que hay muchísimos factores aparte de los genéticos que pueden incidir en el desarrollo de estas patologías y que todavía no necesariamente se conocen a ciencia cierta. Doctor, ¿y esto se detecta a temprana edad? ¿O en qué momento empieza uno a notar que hay que realizar algún tipo de examen? Todo niño que nace debe de tener una serie de tamizajes auditivos,
tamizajes de cardiopatías congénitas. Todo niño que nace se le hace un tamizaje de cardiopatías congénitas en este país y esa es la normativa mundial. Eso permite saber si el niño ha nacido con algún defecto y vemos niños que cuando lloran se le ponen por ejemplo, los labios o la boquita morada. Entonces, esos son una serie de sospechas. Cuando nacen, tienen dificultades para la succión a la hora de la lactancia materna y se ponen moraditos. Entonces, ese tipo de cosas llaman a la atención. Eso es a nivel, digamos, de recién nacidos. En edad pediátrica, pues llamaría la atención a aquellos pacientes, por ejemplo, que hacen ejercicio y se cansan de manera repentina o no quieren hacer ejercicio porque ellos saben que a partir de cierto momento ya tienen una incompetencia funcional para poder, digamos, realizar la actividad física. Y en personas adultos jóvenes, historias también de esa magnitud, disneas o dificultades que tengan, por ejemplo, dificultad de respirar o acortamiento a la hora de respirar o que experimenten dolores a nivel precordial a edades muy tempranas, más si están asociados a una historia familiar cargada de infartos o de muertes súbitas. Doctor, y a la hora de detectar esto, tal vez en un niño puede haber modificación con los años, tanto para bien como para mal. A ver, si es una cardiopatía congénita, hay que ver la magnitud y el compromiso estructural de esa cardiopatía, porque si es algo que se puede resolver en edad pediátrica con una cirugía, pues se realiza, ¿verdad? Uno difícilmente creería encontrar este tipo de patologías en los adultos, pero bueno, las encontramos porque ahora hay un sinnúmero de enfermedades genéticas, que eso no quiere decir que no es que no hayan estado presentes en nuestra población antes, sino que ahora las estamos detectando con mayor frecuencia porque la población de salud estamos más sensibilizados en pensar en ese tipo de síndromes. Entonces, digo, puchica, voy a referir al doctor Villalta a este paciente porque creo que mi paciente tiene una cardiomiopatía dilatada o restrictiva o hipertrófica que no debería tenerlo. Un caso de un paciente de la Seguridad Social, un niño de 12 años, que hasta hace, digamos, un mes era un niño completamente sano y lo refieren porque definitivamente tiene una cardiopatía dilatada, un corazón de un niño de 2 años que parece de un hombre de 60 años. Y cuando uno revisa la historia, realmente se da cuenta que este niño evitaba hacer actividad física. No le gustaba ir a nadar, no le gustaba jugar, porque él mismo sabía que a partir de ese momento no podía rendir igual que los otros. Entonces, como que se ocultó eso durante mucho tiempo hasta que ya la patología del corazón no daba más y afloró con todos los síntomas, ¿verdad? Doctor, también el tema con los niños va mucho de la mano de eso que se conoce como el soplo en el corazón. ¿Esto se debe a un factor genético o a una mutación o algo que ocurrió? Hay soplos que son benignos, que no tienen mayor traducción fisiológica y otros que sí definitivamente requieren de una examinación cardiológica. Para eso hay que saber hacer una buena auscultación semiológica o los focos que vamos a auscultar. ¿Puedo? Sí, dale. Por ejemplo, normalmente son 4 o 5 focos que nosotros auscultamos. Ajá. Que esa palabrilla es como de domingo. ¿Qué quiere decir? Auscultar significa escuchar. Ok. Para aquellos que quedaran así como... Sí. Ajá. Hay 4 focos clásicos, hay un quinto que es un accesorio, pero nos vamos a referir a los clásicos. ¿Está bien así o me pongo de pie, doctor? Así, sin quitarse la camisa, si no, imagínense qué barbaridad. No sube el rating después. Sí, no me dejan después venir a este programa. Está el foco aórtico, está ubicado en este lado del corazón, se ausculta. Voy a poner un poquito por acá. En el segundo espacio intercostal izquierdo, del lado del borde paraesternal izquierdo, es para escuchar la válvula aórtica. En el lado homólogo correspondiente tenemos la auscultación del foco pulmonar en el segundo espacio intercostal, del lado del borde paraesternal derecho. Posteriormente, en el cuarto espacio intercostal del lado izquierdo se ausculta el foco tricuspidio y el foco mitral se ausculta en el quinto espacio intercostal izquierdo a nivel de la línea media clavicular. Eso a nosotros nos permitiría saber si hay algún soplo, alguna patología cardíaca que nos llame la atención. Si me permitiste, ausculto rápidamente. Dale, doc. A ver si hay algo extraño ahí que no he escuchado yo. Bueno, vamos a ver. ¿Cuándo fue su última examinación física? ¿De qué? ¿Del corazón? Médica, sí. No, hace ratillo, doc. Hace ratillo. Usted dígame qué escucha, porque para que la gente sepa si estamos bien o estamos mal.
Doctor, lo veo muy preocupado, muy callado. Hay que escultar bien. Ok. Ese el escultar es que me quede callado yo también. Ok, vamos a hacer un momento de silencio ya que hoy hablamos del silencio. ¿Le diga algo usted, doctor? Para saber qué está pasando. Todo está bien de momento. Ok, ¿ahí dónde estás? ¿Qué parte es? Aquí estoy escultando el foco tricuspidio. Ok. Aquí el pulmonar. Ok. Perfecto. No esculté ningún tipo de soplo. Ok, eso es importante. Muy Ahora, importante. interesante algo también. Los papás podría ser que no tengan algo específicamente de enfermedad cardíaca, pero puede ser que en los genes haya alguna herencia y luego se la pasen a sus hijos. Sí, hay patologías cardíacas que son de origen recesivo. Ya la vez pasada, cuando habíamos hablado de cáncer hereditario, habíamos hablado de síndromes recesivos y dominantes. Los recesivos son aquellos síndromes que requieren que los dos genes, tanto el materno, el que nos sería nuestra mamá, como el paterno, estén con una mutación para que la enfermedad dé síntomas. Entonces sí hay patologías cardíacas de orden recesivo y hay otras de origen dominante que solamente con el que esté un único gen mutado es suficiente para que los pacientes tengan manifestaciones cardíacas. Por ejemplo, hay genes de alta letalidad como la desmoplaquina, que es un gen que está directamente relacionado con muertes súbitas a temprana edad. En el Calderón Guardia hemos visto, tenemos el caso de un paciente que tenía una cardiomopatía dilatada y a través de un estudio molecular descubrimos que el paciente tenía una mutación en el gen relacionado con Duchenne, que es una enfermedad muscular, es una distrofinopatía, pero la patología o el tipo de afección molecular del paciente única y exclusivamente compromete el corazón y son variantes de alta letalidad donde el paciente básicamente requiere un trasplante cardíaco. Doctor, importantísimo entonces los chequeos, como decía usted, ya me jaló las orejas de que tengo que hacerme chequeos cada cierto tiempo, pero también acudir a los que saben. ¿Cuál es la forma de contactarlo? Bueno, actualmente estoy dando consulta en el Instituto Vivit, en el Hospital Unive, en el 4º piso. Estamos atendiendo ahí de lunes a jueves, de 4 a 8 o 9 de la noche. Entonces pueden comunicarse con el Instituto Vivit, en el Hospital Unive, y con mucho gusto yo los podré estar atendiendo para la valoración cardiogenética de riesgo. Voy a mencionar el WhatsApp, que es el 8888-1634, para que también puedan consultar allí con el doctor Juan Carlos Villalta. Muchas gracias, doctor. Encantado, hombre. Un placer. Y de verdad que es un tema interesante que no debemos descuidar y estar todos atentos. Muchas gracias. Bueno, mi querida Lai, usted no va a agarrar más cosas que se le caigan, me imagino, ¿verdad? Pero voy a darle el pase para que nos cuente de qué se trata la siguiente entrevista. Ya ahorita no tengo cosas que tocar. Gracias, Dani, por esta entrevista. Gracias, doctor. Por supuesto, siempre es importante cuidar el corazoncito, pero llegó la hora de hablar de un tema que nos afecta a todos, hombres, mujeres, y no importa la edad, y es la molesta inflamación. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo y por qué algunas cosas pueden, tal vez no sepamos, pueden hacer que nos inflamemos? Y si también existen cosas que por el contrario pueden hacer que nos mantengamos un poquito más en equilibrio. Pero antes de contarles quién es nuestra invitada, les quiero contar que quiero compartirles que aparte de ser una invitada de lujo, que me siento sumamente orgullosa, es una nutricionista quien su pasión es generar un cambio positivo siempre en las personas, amar su cuerpo, respetarlo, respetar cada proceso. Se me hace un nudo en la garganta. Tratar de ver todo este proceso como algo bonito, como hacer las paces con nuestro cuerpo, hacer las paces con la comida y verlo siempre desde el amor, desde la empatía. Y vos, como equipo también, admiro mucho cómo han ido cambiando la vida de las personas para bien, y me llama la atención cómo tenés pacientes que te siguen durante tantísimos años y son súper fieles, ¿verdad? Que incluso los has empezado a atender desde que eran niños
y ahora todavía están con vos, incluso con sus hijos, Sí. ¿verdad? Este premio han decidido dártelo por parte de una reconocida asociación por tu liderazgo y excelencia. Sí, Así que me gracias. siento sumamente orgullosa también de contarles a ustedes en casa que nuestra invitada de lujo, por supuesto, es Melania Cheo, amiga. Gracias, like, qué lindo. Me siento muy, muy orgullosa de vos porque yo sé que en el país y fuera también has intentado hacer un cambio en la mentalidad de las personas. Y ahorita, en un momento donde hablamos de bullying, donde hablamos de lo que los jóvenes pueden sufrir, marca muchísimo la diferencia. Así que felicitaciones. Ay, muchas gracias, sí, me siento muy halagada y honrada, sí, la verdad, por ese reconocimiento, sí. Y bueno, nosotros felices, obviamente, porque sos parte de esta familia desde que iniciamos hace un año, así que te lo agradezco. Ay, gracias a ustedes, de verdad que es un honor estar aquí y compartir, esto es un espacio súper lindo para que la gente se desarrolle. Así es, entonces llegó la hora de hablar de la bandida inflamación. Sí, qué bandida, ¿verdad? Sí, eso. ¿A nadie nos gusta? No, a nadie le gusta, pero casi todo el mundo le pasa en algún momento, ¿verdad? Nos ¿Qué inflamamos. hacemos mal? Creo que es mucho nuestro estilo de vida, ¿verdad? O sea, como el ritmo que llevamos de mandarle más a nuestro cuerpo de lo que realmente le damos, y le damos no solamente en comida, en descanso, en respiración, en conciencia, en presencialidad. Es que a veces nos cuesta, estamos en todo lado al mismo tiempo y al mismo tiempo no estamos en ningún lado, ¿verdad? Es cierto. Estamos En todo y en nada, como en decimos todo los y en ticos. nada al mismo tiempo, y esa desconexión también nos desconecta a nuestro cuerpo y de cómo cuidarnos. Entonces hemos perdido las costumbres más básicas, no sé, orar o agradecer antes de comer, eso nos ayudaba a tener conciencia de lo que estábamos comiendo. Gracias, Señor, por este arrocito, bendice las manos que lo... Pero entonces eso hacía conciencia, ya uno no lo hace. Uno viene y se come la comida en 5 minutos. De una vez. Y con este movimiento así, ¿verdad? De juá, 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 entonces ni se mastica ni nada. Entonces creo que es este estilo de vida que nosotros estamos llevando el que realmente nos está inflamando. Y la inflamación es realmente una respuesta natural del cuerpo, de pedir ayuda, de defenderse. Entonces, ¿por qué nos estamos atacando? Ahora, ¿pueden existir en nuestro cuerpo distintos tipos de inflamación o es solo una? Hay diferentes tipos de inflamación y de hecho hay varios marcadores diferentes a nivel sanguíneo para poder identificarlos, ¿verdad? Entonces, uno de los biomarcadores, hay uno que se llama PCR, que es la proteína C reactiva, hay otro que es la velocidad de eritrosedimentación. Entonces, uno puede hacerse exámenes de sangre diferentes para ver qué tipo de inflamación es, pero nosotros podemos percibir inflamación desde la pancita, que es como la típica inflamación de, ay, me comí esa pupusa y se me pum, ¿verdad? Se me inflamé. ¿De la leche también? También podría haber, por ejemplo, una distensión abdominal por la leche, que tengamos una deficiencia de lactasa, entonces comemos lactosa, se fermenta en el intestino y pum, peditos, igual inflamación, ¿verdad? Pero también podemos tener otro tipo de inflamación cuando tenemos dolor de cabeza, cuando duelen las articulaciones, cuando uno siente las piernas como muy pesadas, ahí hay inflamación también, solo que de otro tipo, puede ser una inflamación de tipo celular. Y esa es la más peligrosa porque es la que está más asociada a enfermedades crónicas, diabetes, problemas cardíacos, algunos tipos de cáncer. Entonces es muy importante revisarnos, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros nos vemos al espejo, ¿cuáles son como las señales más claras de que estamos inflamados? Depende, por ejemplo, si es a nivel abdominal, creo que eso es muy fácil porque no me cierro el botón, o sea, esto estaba planita cuando me levanté y ya ahora en la tarde o en cuanto comí algo me inflamé o no me entran los anillos, me dicen aquí. Ajá, no entran los anillos o no salen, ¿verdad? Y es normal, por ejemplo, hay momentos cuando uno duerme, es normal en la mañana levantarse y que uno esté inflamado y con un poquito de retención de líquido, pero por ejemplo, si yo me veo en el espejo y me siento la carita, como dirían popularmente, abotagada. Pero que uno dice, hey, pero es que me siento así como hinchadita. O uno se palpa y uno cuando se toca ve que cambia de color la piel, como que se pone un poquito más blanquita o como amarillita. Ese tipo de indicador podemos verlo. O todavía más fuerte, algo de edema, por ejemplo. Entonces vienen, se presionan y se les hunde la piel, como una plasticina. Entonces eso también es un tipo de inflamación. Hay otro tipo de inflamación, por ejemplo, el lipedema, que es una inflamación del tejido graso y usualmente pasa en el tren inferior. Y es gente que le duele mucho a las piernas y tocarse como la grasita, porque la grasa son células también vivas y cuando se inflaman duele mucho. Entonces, si está asociado a dolor, si vemos cambios como muy repentinos, usualmente puede haber ahí como algún tipo de inflamación. Vieras que a mí me pasa que más bien
cuando yo me despierto, yo digo, yo no me puedo quedar así el resto del día. Bueno, yo me veo el abdomen, me veo todo yo. Bien. Y ya después a lo largo del día yo, amiga, algo pasó. Es como que vivieran 2 personas en mí. Sí, a veces pasa. Puede ser eso, de verdad, depende de qué es lo que uno come, si uno está comiendo también alimentos que le caen mal, el ritmo, estar de pie todo el día, ¿verdad? O sea, hay cositas que sí, en efecto, nos van inflamando, pero uno también puede compensar, ¿verdad? Entonces, desde hacer ejercicios de respiración guiada o meditación u oraciones, dormir suficiente, que eso es algo que se los juro que la gente subestima demasiado, pero la falta de sueño enferma. Entonces hay que dormir por lo menos 7 u 8 horas. Eso es súper importante. La otra cosa también que es como fundamental es la hidratación. Eso es algo que también la gente olvida mucho. ¿Cuántos vasos de agua te tomas todo el día? Yo intento tomarme a los 8. Muy bien. La recomendación reciente es, aumentó. Entonces ahora es de 2,5 litros a 3 litros las mujeres y los hombres de 3 litros a 3,5 litros. Estamos hablando de que andan por ahí acariciando de 12 a 14 vasos de agua. O sea, yo tengo que tomarme casi que el doble de lo que me tomo ahorita. No, ahorita estás en 8, como entre 10 y 12. Entre 10 y 12. Para llegarle ya como a las nuevas recomendaciones de hidratación. ¿Por qué crees que cambió esto de las nuevas recomendaciones? Se han dado cuenta de que era insuficiente y que el clima, o sea, el ambiente en general está muy agresivo. Y nuestro cuerpo necesita más agua para poder depurar, para poder limpiar. Me pasa mucho con los pacientes que me dicen, es que no tomo agua para no ir a orinar. Yo no sé. Pero porque están tan ajetreados o ajetreadas que no les da chance de ir a orinar, pero eso tiene un costo para el cuerpo terrible. Entonces, ese tipo de estilos de vida generan inflamación y son la mamá de un montón de enfermedades, ¿verdad? También, entonces, además del sueño, de la hidratación, de la relajación y el control de estrés, hay alimentos que inflaman y hay alimentos que desinflaman. Esa era mi siguiente pregunta. Pregúntamela. ¿Cómo podemos saber cuáles alimentos pueden favorecer esta inflamación? Normalmente son alimentos que activan receptores de inflamación en todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, cuanto yo más azúcar meto al cuerpo, es como decirle a la célula, inflámese, inflámese, inflámese. Entonces la célula, sí mi capitán, sí mi capitán, sí mi capitán, y se va inflamando, generando otro riesgo, otras enfermedades. Entonces, es eliminar los alimentos que son ultraprocesados y comenzar a trabajar con alimentos más naturales, volver como a lo básico nuestro, a nuestras raíces, a lo que comían las abuelitas, que las abuelitas no se equivocan casi nunca. Es verdad. ¿Verdad? Entonces, es como volver a esa tradición, volver justamente a esa alimentación que era como muy limpia. No es que los carbos son malos, no es que todos los carbos se inflaman, no, los que son ultraprocesados, esos se inflaman. Por los frijolitos, el arrocito y así, ¿no? Qué interesante esto que acabas de decírmela, porque no es lo mismo que le digan a uno como restrictivamente, deje de comer azúcar, porque deje de comer azúcar, porque está en perimenopausia, en menopausia, porque tiene que bajar de peso, porque tiene que bajar los niveles de X, Y, Z, a que te digan, el azúcar está directamente relacionado a la inflamación. Ahí uno puede ser tal vez un poco más consciente y ponerle un poco más de intención a la hora de elegir lo que consume por día. Totalmente. Y también de ser sabio a la hora de cuándo me voy a comer el azúcar, ¿verdad? Entonces dijimos, no, yo me cuido siempre, estoy bastante equilibrada, tomo cúrcuma, tomo zacate de limón, agüita caliente, me hidrato bien, etc. Vinagre de manzana. Vinagre de manzana, me alimento como con comida fermentada, ¿verdad? O sea, entonces con muchos vegetales no va a generarme una inflamación crónica, un quequito una vez a la semana. Pero cuando eso es un hábito, cuando mi hábito favorece la inflamación, eso es realmente el problema de, digamos, y lo que aumenta el riesgo de enfermedades, ¿verdad? Que muchos pocos hacen mucho. Entonces no es un chocolatito, nunca es una cosa, nunca, a menos de que sea un tren que pasó por encima de uno, pero, o sea, nunca es una cosita, son muchas cositas juntas. Yo le digo a los pacientes, es como cuando usted va a pagar la tarjeta y dice, ¿cómo? Que me salió en tanta plata, jamás, yo no gasté tanto. El banco le dice, sí, vea, aquí está todo lo que usted gastó, 1,000 pesitos por ahí, 2,000 por allá, 500 por allá, y le suma. Y lo mismo pasa con el cuerpo, entonces muchos pocos hacen mucho. De hecho, habías hablado de eso la vez pasada que me quedó clarísimo, de que por semana cada pecadito cuenta. Sí, en especial porque va dando órdenes a las hormonas. Ustedes tienen que pensar que las hormonas son como los tráficos que están ahí, ¿verdad?, en la calle. Entonces, si usted tiene un semáforo en verde, pero el tráfico le dice, deténgase, usted para, usted no le dice, no, salado ahí, el semáforo está en verde. No, el tráfico está por encima de las señales viales. Lo mismo las hormonas. Pueden venir las células caminando, si una hormona le dice, deténgase,
se detiene el proceso metabólico o biológico, ¿verdad? Entonces, cuando yo meto azúcar, eso da órdenes hormonales, de inflamación, de acumular grasa en el abdomen, de retener el líquido. Entonces, no es que esté mal, pero ¿cuántas veces al día o a la semana estoy yo metiendo esas órdenes en mi cuerpo? Claro. Me comí, le puse solamente un cucharadita de azúcar al café en la mañana, ok. Está bien. En la tarde un tostelito, usted sabe que el café de verdad, no sé qué, no sé cuánto. Después del almuerzo, es que yo necesito algo dulce después de almorzar. Entonces son 3 veces en el día. Claro. O otra cosa que también pasa, no, pero pollo frito una vez cada 15 días. Ok, una vez cada 15 días. Pizza, esa me gusta más, 2 veces al mes. Ya llevo 3 días en el mes. Hamburguesa, es que unas hamburguesas ahí por la vuelta de la casa 2 veces al mes. Ahí ya llevo 5. De los 30 días ya llevo 5, ¿verdad? Después, que un vinito otro día. Y ahí uno comienza a sumar y entonces termina uno todo el mes con cosas inflamatorias, todo el mes con cosas que están alimentando mi enfermedad en lugar de alimentar mi salud. Mela, qué gran mensaje este último que acabas de dar, porque yo creo que siempre también nos invitas a tener una alimentación más consciente. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales y WhatsApp? Como Lo que come la Nutri y Consultas Nutrición, esas son las redes sociales. Y el número de teléfono es 8837-5398. Gracias, amiga. Gracias. ¿Y qué espera para tener una vida bien invertida? Descubra cómo lograrlo en transcomer.com. Transcomer, líderes en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Vamos a una pausa, pero ya regresamos. Quédese con nosotros. ¿Dónde quedaron los diamantes? Amigo, no me si encuentra uno, me pasa, Eso amigo. puede cambiar mi vida. Encontrarme un diamante. Amiga, ¿qué fue eso? Amiga, encontraron todos al final. Vean, chiquillos, o sea, me duele la cabeza del estrés que yo viví en el Porque son reales, amiga. Sí, por eso yo los estaba buscando. Vean, la historia fue así. Había una caja, ¿verdad? Con todos los tipos de diamantes, digamos, de las diferentes formas. Resulta ser que traía una tapa, pero la tapa hace reflejo, entonces decidieron quitar la tapa y lo levantaron un poco y ahí creo que se cayeron como algunos, entonces bueno, ya mis compañeros sabían y Laura sabía que se podían caer, pero ella jamás pensó que a mí se me iba a ocurrir agarrar la caja. Sí, volverla. Y en ese momento hago yo, ¡pling! Y hacen todos, ¡pling! Y salieron por todos lados y yo, estoy en vivo. Bueno, yo me comprometo a aspirar mañana al estudio. No, chiquillos. Qué voluntarioso, Y lo peor de todo es que faltaban 3. O sea, gracias a mis compañeros que son de verdad unos maestros. Es como 10 millones de colones. O sea, pero se aparecieron todos. Cerraron todo, sí. Bueno, de los 3 aparecieron 2. Dicen que el Chato salió corriendo. No, el Chato dejó la cámara botada. El Chato me salvó la vida, Chato, gracias, porque empezó a revisar en los bordes del sillón. Y ahí estaba el último, que era el diamante cushion. Bueno, pero entonces usted levantó una lista del niño después de ver los diamantes, me imagino. ¡Oh, Dios! No, hombre, ni chance tuve. Del susto. Del susto. Bueno, en otro programa lo hace. Nos vamos, Vea, chiquillos. mañana no se lo pueden perder porque si usted tiene problemas de mandíbula, vamos a estar hablando de eso. Qué bueno. Sí. Y también, no sé si les ha pasado, pero la acidez a veces descontrola el asunto estomacal. Les diremos cómo controlarlo. Y también le hablaremos todo lo que tiene que saber sobre el sarro dental. Bueno, los esperamos en nuestro próximo programa. Este jueves ya. Sin tortas, Qué rápido lo va la prometo. semana, Dios mío, 4 de la tarde. ¿Y ya casi Navidad? ¡Sí, qué lindo!